Buenos días a todos. Mientras está esto listo, pues es muy grato ver tantas caras conocidas. Después de estos años de ausencia en actividades presenciales, pues realmente muy contentos todos de poder tenerlos aquí y agradecidos nuevamente por la presencia y por su interés en aprender cada vez más acerca de esto. Así que bueno, hoy yo les hablaré acerca del diagnóstico y tratamiento de la EPOC temprana y trataré de ceñirme al tiempo porque es un poco difícil poder en 20 minutos hacer un pantallazo de un poquito del presente, el pasado y el futuro de esta enfermedad en cuanto a tanto diagnóstico como tratamiento de la misma. Y para esto pues trataré de desarrollar esta agenda en la que hablaremos la definición y un poco de algunos datos epidemiológicos, el diagnóstico y luego cómo desde el diagnóstico hasta el tratamiento podemos hacerlo en 4 etapas básicas, que sería la determinación del nivel del riesgo, el tratamiento inhalado inicial y el que le daremos de continuidad, y la identificación y abordaje de los rasgos tratables. La enfermedad pulmonar obstructiva crónica es una enfermedad heterogénea caracterizada por síntomas respiratorios crónicos debido a anormalidades en la vía aérea que causa obstrucción al flujo de aire progresiva y persistente. Y si ven, esta nueva definición ya no menciona la palabra o hace alusión a la reversibilidad. Y aquí hay muchos que quizás fueron estudiantes míos y a los que yo muchas veces insistí e incluso era pregunta de examen, que si no estaba la palabra reversibilidad hacía alusión a la definición, no podíamos hacer esta diferenciación entre asma y EPOC. Y esto ha cambiado un poco. De hecho, para hablarles un poquito acerca de epidemiología al respecto, podemos ver aquí que la prevalencia de la EPOC a nivel global es 10.3%, más en hombres que en mujeres. Sin embargo, esto cada vez más se está equiparando. La prevalencia aumenta con la edad y es predominantemente en mayores de 40 años. Sin embargo, ahora veremos que esto también ha cambiado y hasta hace unos años era casi imposible hablar de EPOC en pacientes menores de 40 años. Sin embargo, para el 2023 este concepto cambia un poco y ya vemos sintomatología o incluso hablamos de nuevos términos que nos hablan las guías de este año, precisamente en pacientes mucho más jóvenes y el inicio de la enfermedad de forma más temprana. Perdón. ¿Sigue siendo el tabaquismo el principal factor de riesgo? Esto lo pongo casi como una pregunta porque realmente no es el único factor, a pesar de que sí pudiese seguir siendo el principal. Ya hay estudios que documentan que en algunas ciudades no es el tabaquismo el principal factor de riesgo e incluso en algunas áreas rurales de nuestro país no necesariamente la mayoría de los pacientes con EPOC son realmente fumadores. De hecho, existen algunas áreas rurales en donde el 50% de los pacientes con EPOC en realidad es por exposición a biomasa y no necesariamente por exposición al tabaquismo. Siguen siendo los hombres más afectados que las mujeres, pero vuelvo a lo mismo. En áreas rurales, algunas veces son más las mujeres las más expuestas precisamente por la exposición al humo de leña y hace que incluso se equipare. Se observa una alta prevalencia cada vez más de EPOC precisamente en no fumadores. Es la tercera causa de muerte en el mundo, es aproximadamente 4.72% de todas las muertes por cualquier causa. Mueren aproximadamente 3 millones de personas al año por EPOC y se estima que para el 2060 morirán alrededor de 5.4 millones de personas. El nivel socioeconómico y las infecciones son dos cosas que quiero resaltar de esta diapositiva. Y esto porque precisamente el nivel socioeconómico en nuestro país, sobre todo, va de la mano con el grado de exposición a polución, a exposición a biomasa, a el humo de leña. Y por otro lado, las infecciones. Infecciones como la tuberculosis en nuestro país
es muchas veces infecciones que preceden a daños estructurales pulmonares que desencadenan incluso enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Entonces, para entrar un poco en materia, hablaremos entonces ahora del diagnóstico. Los síntomas principales para considerar la enfermedad pulmonar obstructiva crónica como una probabilidad diagnóstica es tos con o sin expectoración, disnea, sibilancias y opresión torácica. Sin embargo, síntomas como por ejemplo fatiga, pérdida de peso, anorexia, ansiedad y depresión, algunas veces consideramos que son los síntomas asociados a las comorbilidades que tiene el paciente. Sin embargo, muchas veces son síntomas asociados de la EPOC en realidad y no precisamente de las comorbilidades que pudiese tener el paciente. Entonces no podemos dejar de lado estos síntomas secundarios que llegan a ser parte del diagnóstico de la enfermedad. Para nosotros hacer el diagnóstico de la enfermedad como neumólogos nos basamos mucho en mediciones y vamos a medir síntomas, medir la limitación al flujo de aire, evaluar el riesgo de las exacerbaciones e identificar y poder tratar oportunamente las comorbilidades de estos pacientes. Para medir síntomas vamos a usar básicamente dos escalas de las que hablaremos un poco y vemos el cuestionario de la evaluación del EPOC, que es el CAT, y que incluso podríamos tener en nuestros consultorios y que de hecho la recomendación es que hagamos medición de ambas escalas, tanto el CAT como el MMRS. Entonces aquí las preguntas van desde que casi no tose hasta que tose todo el tiempo, que casi no tenga expectoración o que tenga expectoración durante todo el día y va teniendo puntuaciones. A cada una de estas puntuaciones, dependiendo de la sumatoria total, le daremos entonces el bajo o alto impacto que pudiese tener y de hecho este test nos permite poder evaluar varios síntomas, a diferencia del MMRC, que solo nos evalúa disnea. En cambio, en este podemos evaluar varios síntomas e incluso podemos correlacionar con el sueño del paciente, si duerme bien o si incluso tiene problemas asociados a la enfermedad y asociados al sueño. Y la fatiga o falta de energía, que en muchos de estos pacientes, asociado precisamente a la caquexia, pudiese hablarnos incluso de evolución y progresión de la enfermedad. Entonces, la siguiente escala es precisamente la escala de valoración de la disnea, del MRC, y aquí vamos entonces desde el grado 0, que es cuando solo le falta el aire al realizar algún ejercicio intenso, hasta el grado 4, en donde tiene demasiada dificultad respiratoria para salir de casa o incluso realizar sus actividades de la vida diaria. Y esto nos va a permitir entonces clasificar la disnea y poder entonces darle un valor a esa disnea que tiene el paciente. De esta manera vamos nosotros a medir los síntomas de la enfermedad y de esta forma se inicia el diagnóstico de la enfermedad. Para nosotros establecer el diagnóstico, vamos entonces, luego de medir los síntomas, confirmar el diagnóstico mediante la comprobación de limitación del flujo aéreo. Y para esto necesitamos saber si la relación entre el FB1 y FBC es menor al 70% post-broncodilatación. Y esto que no se nos olvide, porque esto quiere decir que requerimos de una espirometría pre- y post-broncodilatador para poder hacer el diagnóstico. Y de hecho, confirmamos el diagnóstico una vez que la relación esta es menor al 70%. Una vez que tenemos esta limitación, que podemos documentarla o comprobar esta limitación al flujo aéreo, entonces vamos a ir a evaluar la limitación del flujo aéreo. Y esta evaluación de la limitación del flujo aéreo la vamos entonces a basar solo en el volumen expiratorio forzado en el primer segundo. O sea que ahí vamos a ver exclusivamente FB1. Y volvemos entonces a clasificarlo desde grado 1 hasta grado 4. Desde leve, moderado, grave o muy grave. Si el FB1 está por arriba del 80% es leve, si está entre el 80 y el 30% es
moderado, y grave si está entre el 30 y el 50%, y si es menor del 30, entonces ya es muy grave. Esto nos permite entonces hacer medición de la limitación al flujo aéreo. Aquí quiero hacer relevancia porque si ven ustedes, el diagnóstico confirmatorio, insisto, es la relación FB1-FBC menor al 70% postbroncodilatador. Sin embargo, hoy en las guías GOLD 2023 tenemos nuevos términos y hablamos entonces de EPOC temprano. Y el EPOC temprano se refiere más que nada al inicio biológico de la enfermedad. Y esto tiene que ver o está relacionado con nuestro deterioro de la función pulmonar después de los 25 años. Hasta los 20-25 años llegamos nosotros al pico de función pulmonar, idealmente. Sin embargo, esto hoy en día se sabe que no es de igual forma en todas las personas. Y puede haber personas que a los 20-25 años ya no tengan esa función pulmonar óptima, e incluso que el descenso empezó un poco antes. Algunos estudios demuestran que incluso pudiese estar afectado desde el desarrollo en el útero. Madres que han sido expuestas a mucha contaminación o que han fumado durante el embarazo, se cree que tienen una repercusión en la función pulmonar de ese feto y que probablemente tengan antes de los 20-25 años ya un descenso que no es esperado. Entonces, en base a eso, se acuñan entonces algunos términos nuevos y hablamos ahora de EPOC leve, que es cuando hay una obstrucción espirométrica leve, pero que no es lo mismo que EPOC temprano. El EPOC juvenil, que es entonces aquellos entre los 20 y 25 años, que es cuando debe ocurrir el descenso fisiológico. Y aquí vale la pena mencionar, hace un par de años, era casi imposible hablar de EPOC en pacientes menores de 40 años y sin embargo hoy, en el 2023, ya hablamos de un EPOC juvenil e incluso acuñamos un término de pre-EPOC, que son aquellos con síntomas respiratorios o incluso alteración estructural o funcional sin que haya una obstrucción en la espirometría. Entonces, a pesar de que en la diapositiva del diagnóstico confirmatorio les hablo de que la relación FB1-FBC debe estar menor del 70%, aquí entra un grupo importante de pacientes en donde ya tenemos síntomas, podemos tener incluso alteraciones funcionales, como en el DLCO, y alteraciones estructurales, podemos llegar a ver bronquiectasias o incluso enfisema en una tomografía, pero que sin embargo todavía no cumple con los criterios de que la relación FB1-FBC esté por debajo del 70%. Y sin embargo, ya podríamos hacer intervenciones terapéuticas en estos pacientes que, como más adelante les mencionaré, ya hace un impacto en la mortalidad y vida de esos pacientes. Es por eso que entonces queremos insistir en estos términos nuevos que acuñamos a partir de este año. Luego de que hemos medido eso, entonces vamos a determinar el nivel del riesgo y para evaluar el riesgo de exacerbaciones debemos tener en cuenta que 2 exacerbaciones o más en el último año o un FB1 menor del 50% son indicadores de alto riesgo de que ese paciente vaya a tener 2 exacerbaciones más durante el siguiente año o más exacerbaciones, lo cual impacta en la mortalidad de esos pacientes. Y de hecho, se sabe que pacientes que en 5 años no han tenido exacerbaciones, su probabilidad de supervivencia sobrepasa el 75-80%, pero si ese paciente tiene de 1 a 2 exacerbaciones en un año, inmediatamente su probabilidad de supervivencia disminuye. Incluso si eso pasa de 3 exacerbaciones al año, la probabilidad de supervivencia puede bajar del 50%. Entonces, este impacto en mortalidad y la relación entre las exacerbaciones y la mortalidad es una idea que quiero que todos se lleven. De aquí entonces, una vez que ya hemos definido la enfermedad, hemos medido la limitación al flujo aéreo, hemos medido y establecido la clasificación de acuerdo a sus síntomas, entonces vamos a ir a clasificarlo de acuerdo a las exacerbaciones. Esto era hasta el año pasado. Y de hecho, era un poco confuso para algunos y uno de los problemas que teníamos precisamente con esto era que pacientes con pocos síntomas
o pocas exacerbaciones, ya eran tratados con altas dosis de corticoides inhalados, por ejemplo. Y esto en nuestro medio es muy común que tengamos pacientes con diagnóstico, entre comillas, de EPOC sin espirometría. Estamos obligados a hacer espirometría, independientemente de que ya tengamos acuñado el término de pre-EPOC y de que en esos pacientes la relación FB1-FBC sea no necesariamente por debajo del 70%, tenemos que tener pruebas de función pulmonar. No conforme con eso, tenemos pacientes con diagnóstico de EPOC sin espirometrías, sin clasificaciones ideales, pero que además, a pesar de no presentar desde un inicio múltiples exacerbaciones, ya tienen la terapia atípica en nuestro país con corticoides. Casi todos los pacientes que llegan por primera vez a las consultas nuestras tienen los mismos tratamientos. Entonces, eso es lo que queremos cambiar y es precisamente por lo que entonces ahora, en el 2023, esto es un poco más sencillo. Ya sabemos, pasamos la etapa, medimos o confirmamos la limitación al flujo aéreo, luego clasificamos el grado de obstrucción y de ahí vamos a ver qué tantas exacerbaciones tiene. Y ahora solo tenemos el paciente con pocos síntomas y que casi no se exacerba, que es el A, y el paciente con muchos síntomas, pero que casi no exacerba. Una exacerbación al año o menos. Y arriba, en el grupo E, tenemos a todos los que se exacerban. Entonces, se facilita un poco más la clasificación y ahora ya nada más tenemos los de pocos síntomas, que no exacerba, muchos síntomas que no exacerba y el exacerbador. ¿Okay? La guía española de EPOC habla de esta estratificación basándonos nuevamente. Medimos obstrucción, medimos de forma objetiva disnea por medio de la escala, sabemos qué tantas exacerbaciones tiene y en base a esto lo dividimos en dos grupos, alto riesgo o bajo riesgo y punto. Y en base a esto, entonces, el tratamiento entre el de bajo riesgo y el de alto riesgo. Y aquí, importante ver cómo en el paciente de bajo riesgo tenemos que insistir cada vez que llegue a nuestra consulta, de ser posible, en la cesación de tabaco, si es que no lo ha dejado previo a nuestra consulta, y lo otro es evitar la exposición precisamente a polución, exposición a biomasa, el humo de leña, lo cual debe estar prohibido para estos pacientes. Actividad física, y aquí entonces en el de alto riesgo importante es en el que precisamente tenemos que hacer cambios sustanciales en el tratamiento farmacológico y no farmacológico. Vamos entonces al tratamiento inhalado inicial y el de continuación que vamos a hacer. La base del tratamiento de la EPOC estable son los fármacos inhalados. Sin embargo, es un poco egoísta decir que el tratamiento de la EPOC es solo tratamiento inhalado. Tenemos que hacer nuevamente, transdisciplinariamente, como dijo la doctora, nuevamente una intervención a sus múltiples comorbilidades que pudiese tener y, de hecho, no solo podemos basarnos en esto. Sin embargo, es la piedra angular. Los broncodilatadores de acción prolongada son los fármacos de primera elección en la mayoría de los pacientes. Y de ahí, entonces, vamos a ir viendo que de acuerdo al fenotipo, entonces iremos agregando, de acuerdo al tipo de fenotipo que tenga, ya sea broncodilatadores o la combinación de broncodilatadores con corticoides inhalados. Y es precisamente el fenotipo de agudizador eosinofílico el que más se beneficia justamente de la utilización de la combinación de los broncodilatadores con corticoides inhalados. Entonces, un poco de generalidades en cuanto a las características de los fármacos inhalados para el tratamiento del EPOC, y aquí entonces vemos beta-2 adrenérgicos, anticolinérgicos, las combinaciones LABA-LAMA y las combinaciones LABA-corticoides inhalados y lo último, pero no del todo nuevo, LABA-LAMA más corticoides inhalados. Entonces, preguntas que debemos hacernos: ¿qué tratamiento de elección en monoterapia? Casi siempre el paciente A va a tener entonces básicamente monoterapia, pero la piedra angular, broncodilatador. Esos son pacientes que no necesariamente tenemos que agregar corticoides inhalados. Igual el paciente B. Sin embargo, en el paciente exacerbador es en el que tendríamos que considerarlos. Entonces, algunas cosas en las que ya entraríamos directamente
los especialistas, que sería entonces en el paciente que tengo que utilizar probablemente macrólidos, o aquel paciente en el que tendré que usar un inhibidor de fosfodiesterasa por la no respuesta al tratamiento. Y estas son preguntas en las que probablemente el médico general o de atención primaria tenga que referirlo a nosotros, porque tenemos nosotros entonces que hacer los ajustes terapéuticos que nos permitan modificar la mortalidad de esos pacientes. Entonces, identificación y abordaje de los rasgos tratables, y ahí entonces, si el paciente tiene disnea, si el paciente tiene daños estructurales tipo bronquiectasias, que en nuestro medio es muy frecuente, y si tiene algunos otros datos que nos indiquen incluso que es un paciente candidato a oxigenoterapia, como por ejemplo hipertensión pulmonar, insuficiencia cardíaca o algunas otras. Entonces, importantísimo de esta guía 2023, el efecto que tienen algunas terapéuticas en la mortalidad. Y hasta, como decía uno de mis hermanos de residencia, el doctor Márquez, cuando éramos nosotros residentes, no había tratamiento que realmente impactara, o por lo menos no así lo decían las guías, en la mortalidad. Sin embargo, hoy día ya podemos hablar de impacto en la mortalidad con algunas terapéuticas que podemos hacer, y esto es precisamente en la triple terapia, la combinación LABA/LAMA, corticoides inhalados, e incluso el advenimiento de la rehabilitación pulmonar, que luego de la era COVID nos ha dado la oportunidad de tener un poco más de experiencia al respecto, y que definitivamente ya hay una guía con estudios que lo avalan, que definitivamente esto tiene un impacto en la mortalidad del paciente para su beneficio. Entonces aquí vemos cómo ya hay estudios en donde la triple terapia tiene realmente un impacto en la mortalidad de estos pacientes. Entonces, a manera de resumen, y yo creo que en esta diapositiva, trato de resumir las cosas más importantes de la charla, y es básicamente cómo confirmamos el diagnóstico de forma espirométrica, midiendo o haciendo tangible la medición a la limitación u obstrucción al flujo aéreo. Luego evaluamos esa limitación al flujo aéreo, de ahí evaluamos o clasificamos si es un exacerbador frecuente o no, para luego clasificarlo. Y en base a eso, el paciente A lo vamos a tratar con un broncodilatador, el paciente B LABA/LAMA, y luego el exacerbador, en el que probablemente requieran ayuda transdisciplinaria, precisamente porque es el paciente en el que tendríamos que considerar, en caso de que sea un agudizador o exacerbador eosinofílico, la posibilidad de agregar la triple terapia o no, e incluso de no responder, entonces tener que hacer algunas otras intervenciones al respecto. Con eso termino, y bueno, nuevamente agradecidos de su presencia. Este es nuestro equipo médico de trabajo, maestros, socios, amigos y hermanos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora Lilia.